El que está en pleno ascenso, ya decíamos, es el Euribor. El principal índice de referencia de las hipotecas nunca había subido tanto tan rápido. Empezó el año en negativo y está a punto de saltar la barrera del 3%. Ha acabado noviembre en el 2,8%, una hipoteca variable media de 150.000 euros, con un diferencial del 0,99 que se hubiera contratado en 2018 y que revise la cuota en enero. Si esto se mantiene así, empezaría el año con una subida importante. Miren, en 2022 empezó con una cuota de 469 euros y en 2000 bajó a 451, 18 euros menos. Ahora empezaría con una cuota de 451 euros y subiría a los 695, son 244 euros más. Está subiendo el Euribor, pero también siguen subiendo el mercado inmobiliario, como ahora veremos. La pregunta es, ¿se mantiene así el Euribor o va a seguir subiendo? ¿Ha tocado techo? Pues esto es lo que dicen los economistas. Bueno, parece ser que el Euribor reaccionó muy rápidamente en julio, agosto, a las primeras subidas del Banco Central Europeo. A partir de final de septiembre ha tenido una cierta tendencia al alza, pero ya no de una manera tan marcada, ¿no? Va a seguir subiendo, porque los tipos de interés del Banco Central Europeo van a seguir subiendo, pero parece que menos rápido, ¿no? Puede acabar el año en un entorno del 3% y de cara al primer semestre del año que viene acercarse al 3,5%, aunque, como hemos dicho, dependerá fundamentalmente de la evolución de la inflación y de las perspectivas de las subidas de tipos. Bueno, pese a la subida del Euribor, como decíamos, el mercado inmobiliario sigue tirando con fuerza, aunque se aprecia ralentización en ventas y precios en los últimos datos de septiembre. Ha seguido mostrando músculo, con más de 44.000 operaciones, un 4% más respecto al mismo mes del año pasado. Hay un detalle muy llamativo: con la subida del Euribor, con la subida de tipos, las hipotecas fijas no han dejado de crecer en los últimos meses, pero en septiembre parece que estas igual se han tocado techo, porque en septiembre las fijas han sido del 68% del total, es mínimo de todo el año. Bueno, vamos a analizar todos esos datos. ¿Qué puede pasar con el Euribor? ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario? Con Simón Colombelli, es director de hipotecas de la plataforma y ahorro. Simón, gracias por venir. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, antes de nada, ¿estás de acuerdo con los analistas que plantean que el Euribor, bueno, si sube más del 3,5% en 2023 no lo veremos? Es muy probable. De hecho, comentaban que lo más normal es terminar el año en un 3%. Diría que viendo los datos de hoy estamos a nada, porque cerramos probablemente el mes en 2,83%. Es decir, con que haya un crecimiento muy limitado, lógicamente nos posicionaremos en 3 y 3 y poco. Y de hecho el Gobierno de España también emitió un análisis en esa línea. Decíamos, escuchábamos a Santiago Carbó que constataba que es que ha subido muy rápido, es que la subida ha sido importante, pero además la velocidad no ha sido lo usual. ¿Cabría esperar que la bajada, si empezamos a ver bajada, fuera también rápido o no? Ya nos tenemos que ir a una normalidad de que el Euribor tiene que estar en un 2-3%. Que era más o menos lo normal antes. Sí, efectivamente. Lo que no era normal era lo que hemos estado viendo en España en los últimos 24 meses. Esta es la premisa. Por lo tanto, la situación actual no es tan dramática como podemos pensar. Nos estamos posicionando con un tipo fijo que ya se está situando alrededor de un 3. Sí es verdad que, bueno, comparando podemos lograr ofertas todavía alrededor del 2 o inferiores para perfiles de directivo, pero al final esta es un poco la normalidad, lo que probablemente iremos viendo. Respecto a la velocidad, efectivamente este año ha sido brutal. Un dato para poner en el contexto: en los últimos 10 años, durante un año, hemos visto subida y bajada, porque al final el Euribor es un indicador volátil, pero esta subida nunca ha sido superior a 5 décimas durante todo un año. Este año hemos tenido una subida 7 veces superior, y en el solo mes de diciembre, de septiembre, ha subido casi de un punto porcentaje, es decir, el doble de lo que hemos estado viendo a nivel anual en los últimos 10 años. Es una situación completamente anormal, pero dentro de esa anormalidad lo lógico es que, claro, sobre todo en las nuevas hipotecas, la gente intentaba irse a un tipo fijo. Aunque hay también algunas asociaciones de consumidores nos decían, bueno, hay que pensarlo porque igual tampoco es seguro lo más rentable, hay que pensarlo. Pero es verdad que eso estaba subiendo. Y ahora en septiembre hemos visto que parece que las hipotecas a tipo fijo se frenan. Han llegado al 68% del total, que es mínimo.
¿Eso es porque hay una percepción diferente en el mercado? ¿Es, como dicen algunos, porque la banca pone dificultades para que el cliente vaya al tipo fijo porque le viene mejor a la entidad que se vaya al variable? ¿Por qué creéis? Yo creo que principalmente son dos factores. El primero, lo que vemos en el mes de septiembre, es el resultado de ofertas que se generaron en el sector bancario probablemente antes de verano. Por lo tanto, el proceso de formalización de una hipoteca suele durar 2-3 meses. Por lo tanto, si vemos los datos de un mes a nivel de oferta, siempre un decalaje con lo que vemos a nivel de hipotecas formalizadas de 2-3 meses. La subida de septiembre la veremos reflejada probablemente en las hipotecas que se están firmando este mes o en el mes de diciembre. Eso es el primer factor. Entonces, hay un pequeño decalaje de tiempo. Segundo, lo lógico es eso, es decir, las entidades lo que han hecho ha sido empujar al máximo al tipo variable, pero nos tenemos que poner en la piel de los consumidores. Al final venimos de unos meses donde la inflación para jóvenes ha sido a niveles nunca vistos en realidad. O sea, hemos tenido que volver atrás décadas para ver niveles tan altos de inflación. Por lo tanto, los consumidores, como nunca, han querido moverse a un tipo fijo, porque al final, ante la incertidumbre que quiere un consumidor, quiere que su gasto principal, que es la hipoteca, se mantenga en la gran medida posible fijo y no que siga disparándose. Entonces, eso es lo que ha generado mucho miedo y los consumidores se han ido, a pesar del crecimiento, hacia hipotecas a tipo fijo. Ayer el dato que daba el Instituto Nacional de Estadística, que apuntabas tú también ahora algo, es el tipo fijo que se está dando, está en el 2,70%, que bueno, está muy en línea, ¿no?, con el Euribor, el variable en el 1,96%. Si vamos a ese escenario que ahora mismo parecería lo más probable de que el Euribor no pase del 3,5 el año que viene, el tipo fijo parece muy rentable, ¿no? Parece lo más aconsejable. ¿El tipo variable sería también aconsejable, o alguien que haga una hipoteca ahora a un 1,96 el año que viene se le puede estar disparando también muchísimo? A ver, lo primero, yo recomendaría a los consumidores de comparar, porque esos son los promedios que efectivamente emite el INE. Nosotros en digital lo que vemos actualmente son tipos muy inferiores, pero no tanto porque al final sean bancos distintos, simplemente porque a la hora de comparar, si miramos bien y comparamos bien, podemos lograr condiciones francamente mejores a esos tipos. De hecho, ya vemos hipotecas a tipo variable muy cerca del 0%. Con diferenciales de 0,3. O sea, que esas cotas que da el INE, decís, bueno, es una media, pero a vosotros os parecen altas muy para altas, lo que veis. Pero históricamente siempre ha sido así, es decir, al final el promedio del INE suele ser muy alto. Si nosotros vamos a comparar, logramos condiciones sin duda mejores. Eso es lo primero. Segundo, volviendo a tu pregunta, efectivamente habrá que ver cada caso. O sea, no hay un caso donde pues, sea igual al otro. O sea, aunque pues, sean dos personas y compren el mismo inmueble en la misma finca, pues no van a ser dos perfiles iguales. Por lo tanto, de cara a la banca y las condiciones que pueden ofrecer, pues va a ser distinto. Habría que analizar cada caso. En general, si vamos muy justos, es aconsejable una hipoteca a tipo fijo, porque si no, de aquí a pocos meses, claro, nos arriesgamos a tener una situación donde no podemos hacer frente a la misma. Entonces, eso puede ser un problema muy serio para un hogar. Entonces, en ese caso, recomendamos valorar, aunque sea un pelín más caro, una hipoteca el tipo fijo. Y la gente, vamos a recordar que ya hay cada vez más entidades, Santander, CaixaBank, que se van sumando a ese plan que habían del gobierno para facilitar que las familias con más problemas puedan renegociar la hipoteca o aplazar pagos o rebajarlos. Alguien que vaya al banco a negociar, que no tenga las condiciones para acogerse a ese plan del gobierno, pero que necesite renegociar la hipoteca, ¿también debe irse al tipo fijo? A ver, lo normal es valorar en primer lugar un tipo fijo. Pero ¿qué pasa? Que para algunos perfiles los tipos fijos que ofrece la banca son muy pocos atractivos. Entonces, ¿qué alternativa tiene ese usuario? Más allá de comparar en otras entidades. Primero, valorar un tipo variable. Como estábamos comentando, los tipos variables han bajado muchísimo. Ha sido efecto de que la banca quería justamente mover el mercado de fijo a variable. Por lo tanto, hay ofertas buenísimas también para perfiles medios, un hogar medio a tipo variable. Y entonces ahí podemos tener un buen ahorro respecto a nuestro tipo variable actual. Segundo, estamos viendo en el mercado cada vez con más fuerza las hipotecas a tipo mixto, que prácticamente habían desaparecido por completo, ni se ofrecían en los últimos 2 años, han vuelto de la nada y se han posicionado de una forma bastante competitiva en el mercado. Hay
Recuerdo que la hipoteca tipo mixta consiste en tener un primer tramo, habitualmente de 7-10 años, a tipo fijo para luego pasar a variable. Y esa hipoteca puede ser un híbrido, porque nos puede dar tranquilidad a corto plazo y quizá podemos lograr condiciones mejores que una fija cuando, pues, por lo que sea, no la logramos con los bancos. Simón, vamos a ir un momentito a San Roque, a Cádiz, donde el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía están en la presentación de unas nuevas instalaciones de Cepsa para potenciar el hidrógeno verde. Estamos pendientes de alguna declaración que pueda hacer Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sobre esa ristra de paquetes bomba que están apareciendo. Parece que habría también algún tipo de este envío, incluso a Moncloa. Se habría detectado otro al Ministerio de Defensa, me dicen, también alguno al Palacio de la Moncloa, que se habría enviado el pasado 24 de noviembre. Pasado 24 de noviembre. No sé si podemos ver esa señal que me comentaban mis compañeros del presidente del Gobierno. Bueno, vemos la imagen con algo de dificultad en ese acto en la planta de San Roque de Cepsa, donde, como decimos, se va a presentar un proyecto importante para potenciar el hidrógeno verde y en el que, bueno, se espera que en algún momento los compañeros puedan interrogar al presidente, puedan preguntarle por estos paquetes bomba que están surgiendo. Ayer el primero, recordamos, en la Embajada de Ucrania, después en otra factoría en Aragón, que también estaba enviando armas a Ucrania, y ahora parece que también se habrían detectado paquetes de este tipo en defensa y en la Moncloa. Bueno, un asunto delicado del que les estamos informando en el canal 24 Horas. Seguimos hablando de vivienda, estamos hablando con Simón Colombelli, es director de hipotecas de iAhorro, y vamos a plantear una pregunta que uno siempre se hace cuando tiene que buscar vivienda, que se enfrenta al interrogante de ¿compro o alquilo? Se suele decir que siempre es más rentable comprar. En los últimos tiempos proliferan los comparadores que ayudan a hacer cuentas para tomar la decisión. Vamos a ver un ejemplo que hemos buscado. Piensen en una persona joven, en torno a 32 años, que busca vivienda en Madrid. Dicen esos comparadores que es importante tener en cuenta la edad y también la localidad, la comunidad donde se busca, por la cuestión de los impuestos. Bueno, esa persona se dice, ¿compro o alquilo? Bueno, pues si va a comprar un piso de 250.000 euros y pide un préstamo de 200.000 a 30 años, va a tener que pagar una cuota de unos 850 euros. Al final, entre impuestos, gastos, amortización e intereses, va a tener que desembolsar 207.000 euros y tendrá, eso sí, el piso. Si encontrara un alquiler de 450 euros, nada fácil en Madrid, en 30 años gastaría lo mismo. No tendría el piso, pero sí el capital que no se habría gastado en comprarlo, si lo tenía antes o lo ha podido ahorrar, claro. Vamos a ver qué pasaría si lo que encuentra es un alquiler de 850 euros al mes, lo que le costaba la hipoteca en el otro piso. Bueno, pues ahí el gasto le sube a 387.000 euros en esos 30 años. Ahí, si quiere gastar lo mismo para comprar, ya tendría que irse a un piso de 500.000 de euros, en el que a la cuota de la hipoteca ya subiría a 1.705 euros al mes. Simón, no sé, buceando en estos comparadores, al final, bueno, alguna ayuda para ver un poco los gastos y demás sí que te hace, pero no sé si ayuda mucho a tomar la decisión. Sí, la verdad que es una pregunta muy complicada, ¿no? Y posiblemente la clave está en saber dónde vivimos y qué situación particular tenemos. Hemos visto los datos hace un momento. Claro, tenemos que contar con 200.000 euros de ahorro. O sea, parece fácil, pero la realidad es que la mayoría de los jóvenes, que al final son quien se suelen hacer más a menudo este tipo de pregunta, no suelen contar con 30 años con este tipo de ahorro. Y esa es la dificultad número uno. La segunda es con qué ingresos tenemos. ¿Con qué ingresos contamos? Porque al final las entidades nos conceden una hipoteca en base a nuestra capacidad de pago. Entonces, tenemos que contar por lo menos con unos ingresos que nos permitan hacer frente a la hipoteca y que ésta no representa más de un 30% de nuestros gastos. Esos son los factores clave. Y luego depende un poco de la situación particular de cada uno, claro. Pero lo primero, entender bien estos primeros ratios financieros para ver si tiene sentido y es posible la compra. ¿Y ahora mismo es momento para plantearse comprar si uno tiene capital, o es buen momento tal y como está el mercado?
Yo creo que sí, a pesar de todo lo que estamos oyendo, yo creo que sí por dos razones. Lo primero es porque a pesar del incremento que estamos viendo absolutamente extraordinario del Euribor, nos posicionamos muy bien en cuanto a las condiciones. Las hipotecas que vemos actualmente, las condiciones que vemos actualmente son similares o hasta mejores de aquellas que había en el mercado hace 2 años, cuando nadie se quejaba, entre comillas, del coste de la misma. Y segundo, que en este contexto actual el mercado inmobiliario todavía no se ha enfriado, pero lo cierto es que es muchísimo más fácil negociar que hace 12 meses. Y eso justamente juega a favor del comprador, por lo tanto, claro, siempre hay que comparar y eso es lo primero que solemos hacer. Pero en línea general, si hay posibilidad, nosotros recomendamos de aprovechar porque todavía los tipos son competitivos, las cosas como son. Simón Colombelli, director de Hipotecas de Ahorro, muchísimas gracias por venir al canal 24 Horas, ayudarnos a analizar lo que está pasando con el Euribor y con el mercado inmobiliario, que tiene tela. Gracias. Hasta A otro día. vosotros, muchas gracias.